Bueno, Dios es bueno. Y como decía Julio Melgar en su canto, Dios tiene el control y nunca pierde el control. Amén. Bueno, ahora escuchemos palabra de Dios a través del pastor Amado Gil. Si usted quiere oír este mensaje, el día domingo a las 8 de la mañana ya está en el canal de YouTube de la página IPM. Ahí puede seguirnos escuchando. Gracias, pastor. Muy buenas noches, amados, bendiciones. Es una bendición el poder estar acá con ustedes. Amén. Yo no sé si usted se alegra, pero esta noche le damos gracias a Dios por su fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios es grande, como la estábamos cantando en esta noche. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. ¿Por qué lo digo? Por su fidelidad es grande. ¿Sabe por qué? Porque ayer éramos pocos, hoy somos muchos y mañana seremos multitudes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia no nació ayer, ni nació en el corazón de un ser humano, sino nació en el corazón de Dios. Amén. Y como hemos venido declarando y hemos venido diciendo que esta iglesia no será conocida por su lugar, por su grandeza, sino porque aquí habrá una manifestación tangible, visible del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Azarías, el Señor te ha honrado en esta noche delante de tu pueblo. Él te ha dicho a ti, le ha dicho a tu pueblo: mira lo que el diablo quería hacer contigo, pero mira lo que yo hago hoy con él. Yo hoy lo levanto, yo hoy lo restauro. Lo vi, lo necio, lo menospreciado, lo que no era, yo ahora lo uso. Ahora yo lo levanto, ahora yo lo pongo como una punta de lanza para que él vaya adelante. Amén. ¿Sabe por qué? Porque lo que no sirve para nosotros, lo que no era nada, es la materia prima que Dios usa para hacer de lo que no era algo grande, algo maravilloso. Y yo se lo decía la vez pasada que vine: usted está enfrente de alguien, o yo estoy enfrente de alguien que es fruto de la misericordia de Dios, ¿verdad? Antes me llamaban el mensajero de la muerte, pero ahora me llaman el mensajero de esta poderosa palabra de Dios que transmite vida, que regenera y que transforma. Me acuerdo que la vez pasada que vine les hablaba acerca de la importancia de ser agradecidos. Y les tocaba el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 10, 11 en adelante. Y la verdad que cuando uno sale de su país y uno se da cuenta de muchas cosas que pasan alrededor, regresa nuevamente a su país o regresa nuevamente a su familia con un corazón diferente y empieza a agradecer porque empieza a ver que las cosas allá afuera son diferentes. Hoy me acompaña mi amada esposa y fuimos ahí al lago que ustedes tienen acá y luego a Titlán y a otros lados, y le decía: verdaderamente la gente, los habitantes de este lugar deben de estar agradecidos con Dios por esa bendición que tienen y porque se ha denominado una de las 7 maravillas en el mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y esta noche pues vamos a abrir nuestra Biblia. Le había dicho yo en el Evangelio de Lucas 17:10, ahora lo vamos a cambiar. El Evangelio de San Lucas capítulo 10, verso 17. Queremos mandar un saludo a nuestros amados hermanos, amigos que nos están ahí siguiendo a través de las redes sociales. Les bendecimos, le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta palabra que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no tiene barreras. Esta palabra que es viva, que es eficaz y que sé que ahí donde tú estás, Dios puede hacer una obra maravillosa. También Dios nos ha bendecido a través de los canales de televisión que están siendo una voz profética, una trompeta de parte de Dios para bendecir no solo este lugar, sino hoy nos están viendo a través de todo el mundo. Así que la iglesia IPM o la misión IPM está siendo de gran bendición, no solo aquí en San Lucas, Tolimán, sino a través del resto del mundo. ¿Cuántos regalamos palmas como un saludo a todos aquellos que nos están oyendo y viendo a través de la radio, a través de la televisión y a través de las redes sociales? A su nombre.
Dice la Biblia, Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vamos a repetirlo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gracias, Señor. Puede sentarse en esta noche. Esta noche el tema que quiero compartir con ustedes es la base de nuestra autoridad. Amén. Los discípulos fueron enviados, dice la palabra. Si nosotros retrocedemos versículos antes, desde el primer versículo del capítulo 10, nos damos cuenta que Jesús comisiona a 70 y los envía con una palabra. Yo quiero que usted empiece a decirle al que está a la par: cuando hay una promesa, cuando hay una palabra, hay un cumplimiento. Amén. Aquellos discípulos habían regresado con gozo, con alegría, porque la palabra de Dios se había cumplido en sus vidas. La Biblia dice que había visto provisión, había habido paz, había visto milagros. Lo que Jesús les dijo que iba a suceder, eso empezó a pasar. Hubieron liberaciones, hubieron sanidades, hubieron milagros, prodigios, pero también hubo juicio para aquellos que no habían recibido la palabra del Señor. Pero esta noche necesitamos conocer cuál es la base de nuestra autoridad, para que también nosotros, al igual que los discípulos, digamos: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Y entonces, como base de autoridad, la primera que encuentro es la palabra de Dios. Esta es la primera base de nuestra autoridad, ya que todo lo que se realiza tiene base en la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor? Bueno, el apóstol a los Hebreos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es poderosa, es creativa, es dinámica. Usted y yo fuimos cambiados por la palabra de Dios. Es más, todo lo que se realiza está basado en la palabra de Dios. Podemos ver el ejemplo en el Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y cobró orden a través de la palabra de Dios. Si nosotros nos damos cuenta que de la nada la palabra empezó a cobrar efecto, empezó a ser creativa, dinámica y poderosa, que no solo discierne las intenciones que hay, sino es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. Nosotros podemos ver por qué usamos la base de autoridad, la palabra de Dios, porque eso mismo fue lo que dijo el centurión. Si nosotros vemos que el centurión fue a pedir la ayuda a Jesús y le dijo: tengo un siervo que está enfermo, ve y sánale. Inmediatamente Jesús iba a sanarle, pero después vino y le dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. El centurión sabía que la base de autoridad que andaba Jesús era la palabra del Señor. En esta noche, aunque tú sepas que la base de la autoridad es la palabra del Señor, si no la pones por obra, si no la tomas, como dice el escritor a Santiago, si solo somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra, no vamos a poder decir: aún los demonios se nos sujetan. Entonces necesitamos como base la palabra de Dios. Pero no solo la palabra de Dios, hay otro aquí también que es bien importante, y es la sangre de Jesucristo. Es la segunda base de nuestra autoridad. En la Biblia la sangre tiene mucha importancia, ya que todo pacto divino había un sello de sacrificio a través de la sangre. Si nosotros nos damos cuenta, el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto abrahámico y el pacto davídico, hubo un sello de derramamiento de sangre. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús viene y está hablando con sus discípulos y les dice: este es mi nuevo pacto que yo hago. Y esto es mi nuevo pacto, que va a haber un derramamiento de sangre, va a haber un sacrificio. Y era la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Usted no fue comprado, ni yo fui comprado con machos cabríos, ni oro, ni plata. Usted no está en venta, porque usted fue ya comprado con la sangre de Cristo Jesús. Amén.
Quiero darle dos anécdotas. Me acuerdo que había un hombre de Dios que cierto día estaba predicando en una iglesia y de repente se apareció el diablo por la puerta y le dijo, y empezó a confrontarlo y empezó a retarlo y le empezó a decir: tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso. Toda esta semana te he seguido y he visto la clase de pecados, faltas, errores que has cometido. Yo no entiendo por qué tienes esa moral de poderte subir y estar predicando. Te seguí el lunes, te seguí el martes, te seguí y así le dijo hasta que llegó el domingo. Y el hombre de Dios le dice: sí, diablo, pero se te olvidó, le dijo, se te olvidó algo que escribieras. Y entonces el diablo desenrolla nuevamente el pergamino y le dice: no, aquí está todo apuntado bien. No, le dice: se te olvidó esto, le dijo. Y agarró el rollo en un tintero de tinta roja que tenía y lo metió en el tintero y le dijo: se te olvidó que la Biblia dice en primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Así que no nos dejemos amilanar ni amedrentar cuando tenemos autoridad sobre escorpiones. Amén. Sobre serpientes y escorpiones. La vez pasada no conté mi testimonio, conté parte de mi testimonio. Yo le decía por qué a mí me decían el mensajero de la muerte allá en Ciudad Peronia de Guatemala, porque determinaba quién vivía o quién moría. Yo era el que daba la orden quién moría o quién vivía. Y me acuerdo que cuando me hice cristiano, no era cristiano todavía, venía súper drogado, encontré a una mujer cristiana que estaba vendiendo frutas y estaba partiendo ahí. Y me acuerdo que cuando ella me vio, ella me da a mí una fruta, y cuando la empecé a comer, vino una voz a mi mente que me dijo: ella es cristiana, mátala porque te ha visto cara de muerto de hambre. Saco una Break con calibre 380 con un magazine de 9 tiros para matarla, y cuando la apunto y le disparo, aquella mujer levanta las manos y dice: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo empecé a disparar y temblaba, y yo decía dentro de mí: ¿qué tienen estos, aleluya, que uno no los puede matar? Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A su nombre. Contra usted no hay brujo, contra usted no hay hechicero, contra usted no hay adivino, agurero, porque Dios está alrededor de su pueblo peleando, librando batallas. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Otra base de autoridad es por eso, ¿sabe qué? Que nosotros necesitamos el nombre de Jesús. Eso fue lo que los discípulos vinieron anunciando. Le vinieron diciendo: Señor, aún en tu nombre los demonios se nos sujetan. Es que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, dice la palabra de Dios en Filipenses, se dobla toda rodilla de las que están en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Porque es un nombre que es sobre todo nombre, que lo obedecen, que se sujetan y se someten principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Eso era lo que venían diciendo los discípulos. O sea, la base de autoridad de todo cristiano es el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Me acuerdo que estábamos en Nicaragua y estábamos construyendo la iglesia. Y oiga lo que le voy a decir. Estamos construyendo la iglesia y siempre los más apasionados por la obra son los pastores. Somos los que sembramos tiempo, sembramos dinero, sembramos nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando creemos que esto es de Dios, lo entregamos todo. Porque sabemos que esto es de Dios. Cuando tú sabes que esto es de Dios, tú siembras todo, te entregas todo. Y se da cuenta uno cuando la gente ama la obra de Dios. Entonces me acuerdo que empezamos a construir, y entonces yo empiezo con club de niños, porque yo solo tenía niños en aquel entonces.
Entonces mi esposa, para recoger fondos para empezar a construir la iglesia, porque estábamos en una galera en Nicaragua, ella se ponía a vender tajadas con queso y con pollo. Cuando le digo tajadas, estoy hablando de esas plataninas que venden ahí, que le venden ahí por 5, 3 pesos. Y entonces mi esposa estaba ahí y yo estaba atendiendo a los niños. Mi hijo, el mediano, se levanta y empieza a caminar por un muro y se cae de espaldas. Cuando yo lo voy a ver, porque empiezo a correr a ver a mi hijo estaba en el fondo, ahí en un hoyo. Se había caído del muro y estaba haciendo así, ¿ve? Se estaba ahogando, se estaba muriendo. Es como cuando tú sacas a un pez del agua y empieza, así empezó mi hijo. Yo me tiro y lo levanto y me voy gritando y le digo a mi esposa: Lucy, el niño se nos murió, el niño se nos murió. Y me siento en un lugar y veo que mi hijo quedó así, con la boca abierta para atrás. Y empecé a oír a la gente, a los vecinos, porque la iglesia estaba abierta. Y la gente empezó a decir: se murió el hijo del pastor, se murió el hijo del pastor. Mirá, se puso morado, mirá las manitas, cómo se quedó. En esos momentos como que te dan ganas de agarrar al Señor y decirle: Señor, siéntate ahí. ¿Por qué? Ahora ya hemos madurado y no le preguntamos a Dios por qué, sino para qué. Para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces empezamos a decir: Señor, ¿por qué? Dije yo, si acabamos de terminar 40 días de ayuno, 42 días de oración, las 24 horas. Hace 8 días hubieron milagros, prodigios, la gente sanando, entrando a la iglesia, sentían el poder de Dios. Señor, hace 8 días hubo una fiesta, hoy va a haber una vela, Señor. Mi esposa solo veo que me miró a la cara y ella con su mirada me dijo: tú tienes la culpa, tú eres el que debería de estarlo viendo, porque yo estoy aquí cocinando para vender esto. Pasó 1 hora, la gente gritaba, lloraba, la gente decía que había que llamar ya y que después pagara lo de la caja, todo. Y mi esposa se fue a la vuelta a desvanecerse, a llorar. Pero sintió ella que alguien la agarró por la espalda y la levantó y le dijo: ve y reclama a ese niño, porque en mi nombre hay poder, hay poder, en mi nombre hay poder. Entonces mi esposa entró y dijo: silencio, hermanas, ahí háganse a un lado. Y empezó a decirle: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte fuera. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte fuera. Y empezamos a declarar: espíritu de vida, ven, ven. Y después de 1 hora, aquel niño hizo aquel niño volvió a la vida. Y entonces lo saqué corriendo y paré un carro y le dije: llévame al hospital. Salimos corriendo para el hospital. En el hospital me dijeron que mi hijo le había hecho falta aire en el cerebro, y por esos minutos que él estuvo sin vida, él iba a padecer de epilepsia. Que cuando fuera más grande iba a padecer de epilepsia y todo, y que había que tenerlo con cuidado. Mi hijo hoy tiene 20 años, para la gloria del Señor. Y sabes, no le da epilepsia. Él tiene 3 años de su carrera en ingeniero arquitectura. Y sabes también, él es mecánico, compone carros. ¿Sabes por qué te cuento esto? ¿Por qué? Porque hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre, del divino Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Que hay maravillas en su nombre, que hay poder en su nombre, que ahí donde tú estás, el nombre de Jesús puede sanarte, puede liberarte, puede restaurarte, puede hacer el milagro que tú has estado necesitando. Gracias, amado.
porque hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en el nombre de Jesús. Hoy nuestros hermanos del grupo Barán estaban diciendo: hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y eso se logra a través del nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, porque hay maravillas en su nombre. Razón tenía aquel himnólogo cuando escribió aquella alabanza donde dijo: el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús santo es. ¿Usted lo cree? Que el nombre de Jesús es poder, que el nombre de Jesús es victoria, que hay virtud en el nombre de Jesús. No necesitamos más que decir: en el nombre de Jesús, dijo él. Y él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. En mi nombre tomarán cosas mortíferas sin que les haga daño. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Amén. Poderoso lo que usted y yo tenemos. Poderoso lo que usted y yo tenemos. Usted no es cualquiera, mi hermano. La base de autoridad que usted tiene está fundamentada, está basada, ¿sabe qué? En la palabra de Dios, en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, pero también en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Además, ¿sabe qué? De toda la autoridad que tenemos, ¿verdad? Por supuesto que hay alguien que está con nosotros fortaleciéndonos e intercediendo por nosotros, y es el Espíritu Santo. Basta con observar cómo transformó aquellos hombres que tenían la incapacidad de hablar, de dirigirse a la gente, a las personas, pero cómo Jesús empezó a empoderar a aquellas personas. Empezamos a ver cómo la presencia de Dios vino sobre un lugar, sobre una persona, y era la especialidad del Espíritu Santo. Podemos ver cómo aquel lugar polvoriento que se llamaba el desierto se convirtió en santo. ¿Y qué fue lo que lo convirtió santo? La presencia de Dios. Vemos la vara de Aarón, un palo seco, un palo que no tenía vida. Pero ¿qué fue lo que hizo que cobrara vida? La presencia de Dios. Moisés dijo claramente: yo no voy si tu presencia no va conmigo. Él sabía que su trabajo le iba a ser costoso, le iba a ser duro sin la presencia de Dios. Él pudo tratar con más de 1 millón de judíos porque tenía la presencia de Dios. Y cuando en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en un lugar, hay vida, hay vida, hay vida, hay crecimiento, hay liberaciones, hay sanidades. Por eso el Espíritu Santo es la cuarta base de nuestra necesidad, de la base de nuestra autoridad. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y él dice: somos llenos cuando hablamos entre nosotros con salmos, con himnos. Qué bueno cuando la iglesia decidió en esta tarde adorar al Señor. Qué bueno cuando decidieron despertarse y decir: vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarle. Qué rico empecé a decirle hoy juntamente con ustedes: hoy más que nunca quiero decirte que te amo. Cuando veo aquí a Azarías y estar diciendo: mira todo lo que yo hago, eso me apasiona a amar a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y que su poder, amado San Lucas, no ha menguado, sino sigue siendo el mismo.
Y que si lo hizo con él, lo puede hacer contigo. Y que si lo hizo con él, lo puede hacer con tu esposo. Lo puede hacer con toda tu familia. Termino diciéndole esto. Ya conoces cuáles son las 4 bases de nuestra autoridad: la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si vienen mis amados de la música. Teniendo la base de autoridad que tienes, no seas hallado como aquel hombre que encontraron muerto por inhalación en un cuarto sucio y maloliente. Encontraron a un hombre en una habitación sucio y maloliente, muerto de hambre por inhalación, o sea, él no comía. Cuando llegaron los forenses para determinar las causas por qué él había muerto, le revisaron y en sus pertenencias, y él siempre caminaba un bolsito, un canguro. Y cuando le abrieron, ¿sabe qué? Él, adentro del cangurito, tenía miles y miles de dólares. Él tenía dinero, él era rico, pero estaba viviendo una vida miserable como por diosero. Y así hoy en día hay muchos cristianos que, teniendo la base de autoridad que tienen, viven miserables, espiritualmente hablando. Que tú no seas encontrado como ese pordiosero, sabiendo la base de autoridad que tienes. Ya no digas el diablo. El diablo no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre tu vida, porque él no va a venir y agarrarte la hora que él quiera. Es decir, a ver, yo hoy te quiero. No. Cuando Dios te ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones, tú no puedes decir, ay, la prueba. No. Deleítate en la prueba, porque la prueba viene a llevarte a otro nivel. La prueba viene a ver si hay en ti estancamiento espiritual, si hay inmadurez, o verdaderamente hay madurez, si has crecido y estás listo, preparado